A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Don Leopoldo Lugones, que ya había pasado el medio siglo, era un reconocido poeta argentino. Un día, una jovencita de colegio tuvo que hacer un deber sobre su obra y prefirió consultar al escritor antes que a sus libros. Ella lo visitó, charlaron y él le concedió una segunda cita. Ella llegó puntual a la segunda entrevista y encontró la puerta medio abierta. Desde adentro, la voz del escritor le dijo: «Pase, jovencita». Cuando ella entró, lo encontró de pie, sobre el escritorio, y Leopoldo Lugones empezó a recitarle un poema compuesto para ella. Desde entonces, aquella pareja dispareja se hizo pareja. Se amaron en secreto, apasionadamente. Se amaron contra la diferencia de edad. Se amaron sin que sus familias lo supieran. Pero había un problema con el que Leopoldo Lugones no contaba. Su hijo era un alto mando de la policía y sospechaba de aquellos amores secretos e imposibles. Y una noche, el hijo de Leopoldo Lugones visitó al padre de la joven enamorada y le entregó las cintas que había grabado con las conversaciones de los amantes secretos. Hasta allí llegó la relación. La joven fue llevada a un lugar lejano por su padre y Leopoldo Lugones nunca cesó en su intento de volverla a encontrar. Centenares de poemas y de cartas desesperadas nunca llegaron a su destino. Al final, Lugones puso fin a su vida, pero no a su amor. Este poeta que trasegó por todas las corrientes políticas y que supo de las mieles y de las hieles del amor, estaba naciendo un día como hoy, 13 de junio de 1874, y nos enseñó que no hay nada más común que los amores imposibles. Las principales noticias del día. Titulares. Nueva fecha para revisar habeas corpus de Jorge Glass. Ecuador en espera de última posición de México para el acuerdo comercial. 282 irregularidades al entregar carnés de discapacidad. Licitación para rehabilitación de refinería de Esmeraldas arranca hoy. Plazas de trabajo que abrirá el operador del Metro de Quito. En vida y tecnología, cómo detectar un fraude digital. En salud, señales para identificar el abuso sexual en niños y adolescentes. En política internacional, la perversión y la fe. Los editoriales serán de Fabián Corral, Desmesuras, Alberto Molina, Claman por Justicia, Oscar Vela, Agonía de la propiedad intelectual en el Ecuador, Ramiro Canelos, Ecuador y México, un simple acuerdo comercial. Noticias del día. Nueva fecha para revisar habeas corpus de Jorge Glass. La jueza Soledad Manosalvas convocó para mañana, martes 14 de junio del 2022, la audiencia para analizar una nueva demanda del habeas corpus en favor del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por 2 casos de corrupción. El ex segundo mandatario regresó a la prisión el 21 de mayo pasado, después de que la justicia ecuatoriana revocara otro polémico habeas corpus dictado el 10 de abril que le permitió recuperar su libertad durante 40 días. La jueza, que está tratando nuevamente el habeas corpus de Jorge con competencia en Pichincha, ha convocado una audiencia para el 14 de junio a las 8 de la mañana, dijo su abogada, Sonia Vera. Según la defensa, la estrategia de este nuevo pedido se centrará en la condición de salud que aqueja su defendido. Aseguró que Jorge Glass tiene un cuadro médico muy delicado y enfermedades consideradas catastróficas, entre ellas, dijo,
una espondilitis anquilosante, problemas traumatológicos y vulnerabilidad debido a los efectos concomitantes nocivos de fármacos que se han suministrado en la prisión. Jorge Glass salió brevemente de la cárcel 4 de Quito la tarde del 8 de junio del 2022 a un hospital de la capital para una revisión médica de rutina. Ecuador en espera de última posición de México para el acuerdo comercial. Ecuador espera una última posición de México para concretar un acuerdo comercial. El canciller Juan Carlos Holguín habló de la reunión que el presidente Guillermo Lasso mantuvo con el ministro de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard en Estados Unidos. Cuando se encontraron, se alcanzó un avance muy positivo. Esperamos una resolución en los siguientes días. Estamos a la espera de una última posición de México sobre el camarón ecuatoriano, que es para nosotros una línea roja y un irritante donde no podemos ceder. El canciller ecuatoriano insistió en que si bien el objetivo de la Alianza del Pacífico es muy importante, para Ecuador es más importante que se respeten los intereses de los productores de nuestro país y que sea un acuerdo ganar-ganar. Según Holguín, el tema del banano y la pesca está superado casi en su totalidad. Lasso se reunió con Ebrard en el contexto de la 9ª edición de la Cumbre de las Américas, que se desarrolla en Los Ángeles, Estados Unidos, con la ausencia del presidente de México, Andrés López Obrador. 282 irregularidades al entregar carnets de discapacidad. La Contraloría General del Estado determinó 282 irregularidades en la entrega de carnets de discapacidad por parte del Ministerio de Salud Pública entre el 2014 y el 2020. En un quinto reporte, el organismo consolidó 68 informes de auditorías sobre el proceso de emisión del Certificado Único de Calificación de Discapacidad y la entrega de los carnets de discapacidad. Según el reporte de la Contraloría, la falencia más recurrente es el incumplimiento de la normativa, regulaciones y procesos. Los equipos conformados para la calificación de discapacidades no requirieron informes de especialistas certificados médicos y la evaluación de trabajo social, señala el documento. El informe agrega que la valoración de porcentajes de discapacidad no contó con una evaluación completa, como por ejemplo, de factores sociales y complementarios de los pacientes. Además, se determinó que se emplearon criterios sin evidencia científica actual y que no se incluyó un enfoque biopsicosocial y de derechos humanos, afectando la calidad de la evaluación de los pacientes. Las auditorías también señalan que no se respetó el debido proceso. En un solo día se abrió la historia clínica, se evaluó, calificó y se emitió el certificado. En esos casos, insiste, se evidenció porcentajes sobrevalorados en la calificación de factores sociales y emisión de los carnets de discapacidad, con porcentajes de discapacidad que no correspondían a la realidad de los pacientes. No hay nombres de los servidores que efectuaron las evaluaciones ni las respectivas firmas de responsabilidad. Esto significa que no hubo supervisión ni control en el proceso de emisión. Tampoco hay documentos físicos y digitales de respaldo que justifiquen los porcentajes o el tipo de discapacidad acreditada a varios pacientes. En julio del 2020, el Ministerio de Salud Pública detectó la emisión de 3.000 carnets de discapacidad de forma ilegal. Entre los beneficiarios constan exasambleístas y figuras como Daniel Salcedo, sentenciado por una trama de corrupción en hospitales públicos durante la pandemia. Licitación para rehabilitación de refinería de Esmeraldas arranca hoy. El proceso de licitación para la rehabilitación integral y modernización de la refinería de Esmeraldas arranca hoy, 13 de junio de 2022. Petroecuador invitó el 9 de junio al proceso para la selección de un socio estratégico que participe en este propósito. La rehabilitación se logrará mediante la construcción y puesta en marcha de un tren de alta conversión. Este ayudará en el procesamiento del residuo de crudo producido en la planta actual. También en la mejora de la calidad de combustibles para el consumo nacional.
Anteriormente, Ítalo Cedeño, gerente de Petroecuador, explicó que con ello se lograría un 98% de crudo transformado en producto limpio. La primera fase del proceso licitatorio arranca hoy 13 de junio con la recepción de las cartas de interés de las empresas que deseen participar en el proceso. Esta etapa se culminará hasta el 24 de junio. Posteriormente, se pondrá a disposición de los participantes un data pack conteniendo la información técnica, económica y legal. La inversión estimada para este proyecto no será menor a los 2.700 millones de dólares y dependerá de las ofertas que se presenten, dijo Cedeño. El proceso se espera concretar en 3 meses. Plazas de trabajo que abrirá el operador del Metro de Quito. Entre 400 y 600 plazas de trabajo buscará el nuevo operador del Metro de Quito. Así lo confirmaron las autoridades municipales. La mayor parte de la selección de personal estará a cargo de la firma seleccionada que se determine en el mes de julio. Según dijo Efraín Bastidas, gerente general del Metro de Quito, el pasado viernes 3 de mayo del 2022, serán contrataciones para diferentes ámbitos técnicos, pero también se emplearán personas que servirán en otros espacios de la empresa. Todos los procesos de selección del Metro de Quito se difundirán a través de los canales oficiales, como la página web, redes sociales y voceros institucionales de esa entidad. Dentro de los puestos que buscarán serán personal de limpieza, personal de seguridad, maquinistas, personal para el puesto de control central, conductores, personal de atención y personal técnico de mantenimiento para talleres y cocheras. El número y tipología exacta dependerá del operador porque él podrá contratar directamente o hacer subcontrataciones con otras empresas, explicó Bastidas. El ejecutivo mencionó que para los maquinistas y conductores se trabajará con varias universidades para realizar convenios con el objetivo de capacitar a todo el personal adecuado. Vida y tecnología. Bienvenidos al segmento de tecnología en el noticiero Telesucesos. Esta vez queremos hablar de un tema que tenemos que considerar todos los que somos usuarios de tecnología, que es la seguridad. ¿Qué considerar? ¿Qué compartir? ¿Qué ver el momento que recibimos un mensaje y que creemos que es real? El número de ciberataques o el número de inseguridades a los que estamos expuestos los usuarios ha crecido notablemente a propósito de la nueva oportunidad que tenemos de interactuar en el ciberespacio. Se han reportado en la Fiscalía del Ecuador un incremento de más del 15% respecto al año pasado de fraudes electrónicos. ¿Cómo evitar? Eso es lo que tenemos que considerar los usuarios. Lo primero es fijarnos en quién nos manda los mensajes. ¿Es un usuario conocido? ¿Es una empresa reconocida? Pero sobre todo alertar de que hay delincuentes que están usando los nombres de empresas o de bancos para entrar a nuestras cuentas. Entonces, cuando uno hace clic en un link, uno tiene que ver que efectivamente eso sea real. Y mucho más si es que nos piden poner datos como nuestro número de cédula o nuestra cuenta de banco. Un banco nunca te va a pedir eso. Por tanto, esa ya es una primera voz de alerta. La segunda voz de alerta es que no necesariamente el email de donde viene este correo, este pedido, es un email de la institución a la que estamos queriendo acceder. Es decir, no tiene el @banco tal, sino que tiene otro parecido probablemente, pero no es. Esa es la forma en la que están atacando y que están entrando a nuestras cuentas porque les estamos permitiendo entrar a nuestras cuentas. Entonces hay ciertos pasos que debemos seguir. El primero, verificar quién nos envía esa información. El segundo paso es dudar. Dudar de que si una institución bancaria nos está pidiendo unos datos de nuestra cuenta cuando en teoría debe tener, ahí hay otra alerta. También es frecuente encontrarse con cuentas como la de tu televisión o la de Netflix o la de Google, que te dice tu cuenta está a punto de expirar.
¿tienes cuenta primero? Segundo, revisa tus datos antes de darle clic a algo como eso, porque no es frecuente. Otro tipo de fraudes es que te dicen que tu cuenta de correo electrónico se va a bloquear si es que no pones cierta información. Eso tampoco es real. Y mucho más frecuentemente vienen de casos como la lotería de personajes famosos como Bill Gates y que te dice, usted ha sido acreedor a un premio de... No existen. Esos son los típicos fraudes que llevan mucho tiempo en el mercado y que en los que seguimos cayendo porque no verificamos. Entonces el tercer paso que les decía, dudar. El tercer caso, verificar. Pero también hay otro paso que es preguntar. Ahora existen redes sociales o los teléfonos para ponernos en contacto con la institución bancaria y decir, ¿ustedes me están mandando este correo? ¿Ustedes quieren esta información mía? Si esto no es así, no contestes. Simplemente borra y entra a tu correo y bloquea eso. Lo mismo pasa con los WhatsApp, que es otra de las formas en las que te están enviando estos mensajes y en los que estás poniendo en riesgo tu patrimonio por darle clic a algo como esto. Muchas gracias por atender este segmento de tecnología en Telesucesos. Con frecuencia y a lo largo de esta semana, sobre todo, hemos tenido varias noticias referentes al abuso sexual. Y el abuso sexual no solamente que se produce a personas adultas, sino el que tal vez nos impacta más por la connotación y por la gravedad que esto tiene y que hace referencia al abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Creo que es importante que a pesar de todas las campañas que se van realizando y que se hacen en las escuelas y en los colegios frente a la prevención de abuso sexual y que se les enseña a los niños, como adultos nosotros podamos identificar aquellas señales de alerta que hacen referencia a que nuestros hijos podrían estar siendo víctimas de abuso sexual. Pero primero es importante que nosotros tengamos en cuenta y definamos qué es el abuso sexual infantil. Y cuando nosotros hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de cualquier conducta o de cualquier acción, sea consentida o no, que tiene una persona o que comete una persona contra un niño o un adolescente. Estas conductas pueden variar en diferentes situaciones. Podemos estar hablando de conductas que están vinculadas justamente con el contacto físico, es decir, tocarle al niño, a la niña o al adolescente, y este contacto físico puede llegar inclusive a relaciones de tipo sexual. También hablamos de exposición sexual, es decir, que sí existe el contacto físico como tal, pero que el adulto puede infringir en el niño mostrándole videos, exhibiéndose él mismo, haciéndole que se toque, tomándole fotografías que tienen un contenido sexual explícito. También hablamos de llamadas telefónicas de tipo obsceno o enviar mensajes que tengan alguna característica o alguna connotación en el orden sexual. Hablamos también del grooming, que significa esas relaciones que los niños o los adolescentes van teniendo con personas desconocidas a través de la red y que al otro lado son adultos que se hacen pasar por niños o que se hacen pasar por adolescentes para mantener contacto con ellos y de alguna manera obtener después algún beneficio sexual que incluye justamente la violación. Y también hablamos de la distribución de fotos, de la distribución de videos que tienen un contenido sexual explícito. Todas estas pueden ser formas o pueden ser manifestaciones de abuso sexual. Y decíamos que puede ser consensuado o no, porque usualmente cuando nosotros pensamos en el abuso sexual, nos imaginamos una persona externa, una persona de afuera, alguien malo que irrumpe, ¿no es cierto?, a la vida de este niño, de este adolescente, para cometer algún tipo de violencia sexual. Pero no necesariamente es así. A veces ese contacto sexual y ese abuso sexual se inicia justamente con personas conocidas. Y cuando son personas conocidas, entonces muchas veces estos actos empiezan a ser consensuados, pero eso no implica que quieran ser voluntarios, sino que a veces son por manipulaciones, son por temores que se van generando en los niños o en los adolescentes y que ceden a esa presión, pero que eso no significa que estaba dando en realidad su consentimiento para ese tipo de situaciones.
Entonces miren ustedes que cuando hablamos de abuso sexual infantil nos estamos refiriendo a esta amplia gama de posibilidades a las cuales pueden estar expuestos nuestros niños, nuestros adolescentes, y que van manifestando ciertas señales que tenemos que tener en cuenta y que son muy importantes porque son señales que nos van a identificar, que nos van a permitir identificar que algo puede estar ocurriendo. Una de las primeras señales que nosotros podemos encontrar son señales físicas y que en ocasiones ocurren, pero que en ocasiones también no pueden darse. A veces se producen infecciones, a veces se producen picazón, a veces encontramos moretones en los niños, producto justamente de la situación de fuerza que puede haber ejercido el adulto para conseguir algún tipo de beneficio en el niño. En otras ocasiones, que es otra señal de alerta que también no necesariamente es física, pero que también puede ser evidente, es el hecho de que podemos encontrar que los niños o los adolescentes empiezan a tener comportamientos, manifestaciones y conductas sexuales más avanzadas para su edad. No lo que un niño o un adolescente puede saber en ese rango de edad. Entonces estas pueden ser manifestaciones que nos van señalando que algo no está marchando bien, porque nos interroga, ¿verdad? ¿De dónde está sacando esa información? ¿De dónde está obteniendo él esas imágenes para tener ese tipo de conductas? Entonces es una señal de alerta, es una bandera roja que nos dice indaguemos un poco más, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? En ocasiones también, cuando los niños o los adolescentes son víctimas de abuso sexual, pueden manifestar cierto tipo de alteraciones en el sueño, por ejemplo. Les cuesta más dormir o se despiertan frecuentemente con pesadillas, producto justamente de esta condición tan estresante a la que están siendo sometidos, y mucho más aún si se prolonga en el tiempo. También podemos hablar de alteraciones en el apetito. Entonces vemos que no quieren comer, que encuentran rechazo a la comida, justamente producto también de esta condición. Vemos también muchas manifestaciones a nivel de su conducta y de su comportamiento. Una de las más frecuentes, de las más recurrentes, es que ellos se manifiestan como retraídos, como aislados, porque sienten de alguna manera saben que algo malo les está pasando, no saben cómo expresarlo, no saben a quién recurrir, a veces por temor y muchas veces también por vergüenza. Entonces son condiciones que tenemos que tomar en cuenta si el retraimiento es repentino, si no ha habido ningún factor en casa que pueda haber derivado en ese tipo de situaciones, nos hace pensar que algo le está ocurriendo a él y que necesitamos acercarnos para ver cuál es la condición que puede estar dando. También, y cuando sobre todo estos abusos se cometen o son perpetrados por parte de personas cercanas al círculo o al núcleo familiar, vemos cambios en ese comportamiento de los niños o de los adolescentes. Por ejemplo, si antes les gustaba visitar la casa de tal persona o les gustaba estar en compañía de tal persona y ahora no quieren o se ponen un poco llorosos o vemos un cambio en su rostro o les vemos temerosos, son señales de alerta que nos indican que necesitamos conversar con nuestros niños y tratar de indagar qué es lo que nos está ocurriendo, qué es lo que les puede estar ocurriendo, sin presiones, sin forzar la conversación, pero sí generando un espacio de seguridad y de confianza para que el niño tenga la posibilidad de comentar lo que está pasando. Y en los adolescentes hay una condición que también es importante y que nos va a llamar la atención y que puede ser un indicador de un abuso sexual, y es el hecho de que podemos mirar a los adolescentes que empiezan a llevar regalos que nosotros como padres no les hemos dado, que de pronto empiezan a manejar una mayor cantidad de dinero, que de pronto buscan salidas o excusas para llevar cosas a casa, ropa o cierto tipo, inclusive a veces he encontrado de lencería que los padres no les comprarían todavía a sus hijos adolescentes. Entonces, a veces este tipo de abusos está dado por personas que les convencen de alguna forma a los adolescentes con falsas promesas de cariño, de protección, de afecto, que hacen que los adolescentes se involucren en este tipo de relaciones que son indiscutiblemente relaciones de abuso, relaciones que tienen una connotación también de abuso sexual. Todos estos indicadores que son físicos, que son observables en muchas ocasiones, pero que tienen una gran raíz dentro de lo que tiene que ver con el comportamiento y la conducta de los niños, son indicadores que nos llaman a estar mucho más alertas.
no solamente en orientar a nuestros hijos, que es algo fundamental, sino que como padres también tenemos que estar muy alertas de que en qué espacios se están desenvolviendo nuestros hijos, nuestros niños o nuestros adolescentes, para saber cuáles son aquellos espacios que pueden ser riesgosos para ellos. Pensemos que las implicaciones de un abuso sexual en la niñez y en la adolescencia no van a ser solamente físicas, las implicaciones van a ser psicológicas y pueden durar o pueden permanecer a lo largo del tiempo. Por lo tanto, necesitamos estar alertas, necesitamos generar una sociedad en donde protejamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes, en donde les creamos, darles la voz a ellos para que ellos puedan manifestar lo que están viviendo, que sin temor al castigo o a la coerción, ellos puedan explicar lo que están viviendo. Va a ser una de las vías a través de las cuales podamos generar sociedades más sensibles que protejan a los niños, protejan a los adolescentes y no callen su voz. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Desde tiempo inmemorial, diversos grupos humanos y hasta prehumanos, ante el evento de la muerte y el natural y profundo terror que ésta despierta, tocando las cuerdas del más elemental de los instintos de cualquier ser vivo, la supervivencia del individuo, han creado mecanismos psicológicos, sociales y culturales para enfrentar el tránsito definitivo con una esperanza de supervivencia en otros planos distintos al físico y material del mundo. Se han encontrado en presumibles enterramientos neandertales evidencias de ritos de paso donde los difuntos están equipados de sus armas y herramientas, así como aparentemente de alimentos, lo que revela la expectativa de la continuación de la vida individual de alguna manera en alguna realidad alternativa. Los humanos más antiguos demuestran un comportamiento similar y los ritos de paso en muchas culturas pasan a ocupar el centro de la actividad humana, la preparación para esa otra vida que se percibe como mejor y más amable, con una o muchas deidades que reciben y acogen a los que llegan a ellos. Ese otro mundo se vuelve, para los antiguos egipcios, por ejemplo, en su exclusivo y casi obsesivo objetivo, pues únicamente aquellos que pudieran momificar sus cuerpos físicos para que resistieran la eternidad estarían en capacidad de acceder a ese otro mundo. Así, no es extraño que cada año se descubran en Egipto sarcófagos y momias, sea en grandes tumbas o en humildes zanjas, donde los cuerpos momificados, gracias a la extremada sequedad del clima, han sobrevivido los milenios transcurridos. Una sociedad en que la idea de la muerte y el anhelo por la eternidad se vuelve uno de sus motores más profundos, desde el gran faraón al último campesino. De hecho, las extraordinarias pirámides egipcias, desde las más primitivas mastabas hasta la perfección arquitectónica y matemática de las 3 pirámides de Giza, las de Keops, Kefren y Migerino, en realidad son las elaboradas tumbas de los faraones homónimos, cuya construcción era iniciada con el reinado del gobernante, extendiéndose a lo largo de su vida. A lo largo de la historia de los pueblos han surgido personas que se han proclamado de diversas maneras como intermediarios entre el físico y la vida breve con ese otro mundo que a ellos les ha sido revelado por alguna causa particular y que estos están en el deber de transmitir a quienes no han sido dotados con esa mirada trascendente y que por tanto, para mantener viva su esperanza de supervivencia futura, deben creer en la palabra de esos mensajeros. No se tardará mucho en que los mensajeros comiencen a establecer requisitos cada vez más estrictos y complejos para poder acceder a ese otro mundo,
al cual se empieza a dotar para que las conductas prescritas sean bien acatadas, de unos destinos alternativos aterradores en los que los espíritus de los réprobos, de los que se desvían de las conductas agradables a la divinidad, serán terriblemente castigados por toda la eternidad. Fácil resulta entender el enorme poder que la casta de los mensajeros alcanza en unas sociedades incipientes, aún nómadas, que se buscan su sustento en la caza, la pesca y la recolección. El brujo o chamán se vuelve una figura esencial, con tanto o más poder que el líder guerrero, pues solo él, muchas veces a través de trances inducidos por alucinógenos vegetales o minerales, está en capacidad de ponerse en contacto con la divinidad para recibir e interpretar sus deseos, consejos u órdenes. Cuando se produce la transición a la agricultura con el nacimiento de las ciudades, se da también el de las estructuras religiosas, con sacerdotes y templos donde rendir pleitesía a los dioses y, claro, dar tributos al templo para asegurarse la atención y benevolencia de la divinidad. Inevitablemente, el poder político y militar comprende la conveniencia de una alianza estrecha con el sacerdocio, al punto que esa alianza ha sido cultivada en diversas formas en todo el mundo. El eje central de ese poder inmaterial es la fe. Esa creencia incuestionable en el mensaje transmitido por alguien que recibe la revelación con todas las instrucciones que la acompañan en términos de conductas adecuadas y de prohibiciones. Llegados a nuestros días, el desarrollo de las tecnologías de comunicación masiva, la radio primero, la televisión después, han provisto a los mensajeros de unas capacidades sin parangón para la difusión de sus revelaciones particulares y sus interpretaciones de las mismas, dando lugar al surgimiento de las denominadas iglesias electrónicas y al telemercadeo de la fe. Esto ha devenido, por una parte, en un negocio multimillonario que ha enriquecido escandalosamente a los telepredicadores estrella y, por otra, en fuente permanente de sórdidos escándalos en torno a los abusos de toda índole, sexuales, económicos y hasta políticos, por parte de estos neoprofetas que no han tenido escrúpulo en aprovecharse de la ingenuidad y necesidad de esperanza y guía espiritual de sus seguidores. Este fenómeno no tiene fronteras, ni de una religión ni de nación. Desde los teleevangelistas norteamericanos como Baker o Swaggart, estafadores de sus fieles, pasando por el profeta Moon, que construyó un imperio alrededor de las donaciones permanentes de sus fieles que mendigaban por el mundo para él, y por tantos otros que se han beneficiado por su manipulación de la fe de la gente. Las noticias nos traen un último episodio en esta detestable saga, el del autoproclamado líder de la Iglesia Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, que acaba de ser condenado a 16 años de prisión por abusos sexuales a niñas menores de edad, a las que, a través de su posición de autoridad al interior de su secta, mantuvo como servidoras sexuales a su disposición durante varios años. Queda a la vista el gravísimo riesgo que estas sectas significan por el grado de control mental y de manipulación que son capaces de ejercer sobre personas vulnerables y mucho peor sobre menores que han sido formadas en una veneración irracional al supuesto mensajero divino. Estas sectas vendrían a ser una suerte de populismo espiritual, con sus profetas vendiendo la salvación y la vida eterna a toda persona que se rinda a ellos. Las raíces del fanatismo, sea religioso o ideológico, se hallan profundamente arraigadas en la memoria cultural y social, y es indispensable el desarrollo de una disciplina racional para superar las amenazas que estas identidades elementales generan.
No debe sorprender la facilidad con que las sectas se asocian a los proyectos más retrógrados y entran a jugar papeles clave en la política. No está lejano el recuerdo de Ríos Montt, principal artífice del genocidio indígena en Guatemala, destacado miembro de alguna oscura secta evangélica. Mucho ojo con los fanáticos. Vienen siempre con novedosos disfraces. Muchas gracias. Editorial. Fabián Corral Burbano de Lara, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica del Ecuador y doctor en Jurisprudencia por la misma universidad. Fue decano fundador del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y profesor de la facultad. Desmesuras. Artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. Alguien dijo, y con acierto, que la democracia es una conversación interminable en la que se tejen las finas urdimbres de acuerdos de convivencia, tolerancia y valores, e incluso las reglas y formas civilizadas para resolver las disputas. Eso sería la democracia si se le entiende más allá del electoralismo, lejos de la idea que el sistema se reduce a la competencia por captar votos, hacer discursos, prometer paraísos terrenales, desacreditar ideas, inventar enemigos e inflar los egos de los candidatos a todo. Admitir ese concepto implicaría que volvamos por los fueros de la mesura y el equilibrio, que hagamos un esfuerzo por entender que el otro no es el enemigo de nosotros y que el rival sí puede tener un adarme de razón y una pizca de sentido en lo que dice y propone, que la sociedad no puede vivir enredada en las crisis propias de las guerras civiles, donde prosperan el odio, los resentimientos, las descalificaciones y la afirmación tonante de los absolutos. La democracia de la mesura ha sido desterrada del Ecuador y de América Latina. En circunstancias en que prosperan los radicalismos y las posiciones a ultranza, podría pensarse que sería una ingenuidad entender el sistema con fundamento en acuerdos mínimos, en tolerancias razonables y en límites que doten de racionalidad a la actividad política y de decencia y responsabilidad a sus estrategias y discursos. Cuando la desmesura, la corrupción y la intransigencia invaden la acción pública y ahogan la opinión, significa que la república no es posible. Y si gobernantes y opositores, izquierdas y derechas, no admiten la ponderación y el equilibrio, es evidente entonces que las instituciones son apenas la grotesca caricatura de lo que alguna vez soñó como un régimen para conciliar la obediencia con la libertad, los derechos con las obligaciones y el poder con la responsabilidad. Y para hacer posible que la dignidad no sea solamente una palabra. Veo con lástima cómo la desmesura se ha impuesto y que no hay espacio en el que reine la cordura. Veo cómo se han liquidado la representatividad política, la prudencia mínima y el sentido común. Los extremos y los radicalismos se han convertido en pistola cargada, en el primer recurso y en el inapelable argumento para destrozar las instituciones en nombre de cualquier arenga. Me pregunto entonces si los agentes políticos creen de verdad en la democracia y en la racionalidad. ¿Creen en la mesura? En poco tiempo se iniciarán las campañas para elecciones seccionales. Cientos de miles de candidatos se alistan para iniciar las carreras en pos de un retazo de poder. Será el escenario de la desmesura, el discurso estrepitoso, la promesa vaga, el descrédito del enemigo y el momento propicio para fomentar aún más la discordia. Ojalá me equivoque, y si eso ocurre, será un honor y un compromiso rectificar esta apreciación. Las desmesuras son una forma de radicalismo. Esas rutas solo conducen a la incertidumbre, a más odio y a la supresión de las libertades. Son los caminos a la servidumbre. Artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo.
Claman por justicia por Alberto Molina, El Universo. La acusación como autores directos del delito de asesinato de un policía y de 2 militares cometido bajo la modalidad de ejecución constitutiva de una grave violación a los derechos humanos, fue emitido el dictamen acusatorio en contra de 9 oficiales del ejército que participaron en la operación de rescate al expresidente Rafael Correa, que estuvo retenido durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, 30S. Son harto conocidos los hechos que se dieron ese infausto día. El expresidente Correa, en un acto irresponsable de audacia, concurrió al lugar de la revuelta policial, el Regimiento Quito, en el que se expuso a ser vejado y humillado. Un estadista debe actuar en estos casos difíciles con absoluta ponderación, cabeza fría y serenidad. Primero debió pedir información de la situación, luego ordenar a los ministros del Interior, de Defensa y de Seguridad que resolvieran el problema y decretar de inmediato el estado de excepción, ya que el país estaba desguarnecido por la ausencia de la policía. Otra alternativa era convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, máximo organismo de seguridad del país. Dicho organismo, entre sus funciones, tiene recomendar al presidente de la República la adopción de medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes y del Estado. Lamentablemente no se procedió de esa manera y los hechos se desbordaron y llegaron a situaciones casi incontrolables y el país quedó al borde del colapso. Correa reconoció que su inaponida presencia en el lugar de la revuelta policial resultó inoportuna y declaró: fue un error haber ido al regimiento. Muchos dicen que fue irresponsabilidad, temeridad, probablemente. Ese es mi estilo y jamás me imaginé lo que iba a pasar. El Diario Expreso, en su publicación del 13 de noviembre del 2010, con el título 30S, Correa y Ponce decidieron operativo, señala: más de 2 horas demoró el ministro de Defensa Javier Ponce en rendir su versión sin juramento sobre los hechos del 30S. El ministro de Defensa, Javier Ponce, ratificó que fue él y el expresidente Rafael Correa quienes decidieron sobre el operativo que permitió sacar del hospital de la policía al mandatario la noche del 30 de septiembre. La orden vino del mando político. Lo conversé con el presidente y después hablé con el comando conjunto, dijo, a su salida de la fiscalía a donde acudió ayer para dar su versión. Confesión de parte, reveló de prueba. Es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte. Esto es importante para señalar de una vez por todas quienes deben responder por los trágicos acontecimientos del 30S. El Mundo de Madrid ironizó en su editorial del 5 de agosto del 2010 con el título sobre sucesos en Correalandia. La tartufocracia correísta iniciará una campaña de victimización. Aprovecharán la ocasión para sumar más poder, para arrinconar más la poca libertad que el Estado no haya engullido todavía. La patria lo valdrá todo, todo sacrificio, todo abuso. Los muertos, los militares que cumplieron su deber, falsamente acusados, claman por justicia. Alberto Molina, El Universo. Agonía de la propiedad intelectual en el Ecuador. Oscar Vela, Forbes S. Desde que en diciembre de 2016 se promulgó en Ecuador el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, mejor conocido como el Código de Ingenios, otro de los textos de nombre ampuloso y efectos desastrosos expedidos durante la década perdida, cayeron en picada los niveles de tutela efectiva y protección real de los derechos de propiedad intelectual en el país. El Código de Ingenios, un texto obeso, confuso y arbitrario de indudable tufo estatista y expropiador, llevaba en su interior la consigna de un gobierno que no creía en la propiedad privada, peor aún,
en la propiedad proveniente del intelecto de las personas y, en consecuencia, desde sus considerandos iniciales, perseguía la limitación y el debilitamiento de los derechos de propiedad intelectual en nuestro territorio. El artículo 86 del Código Ingenios, para citar solo uno de los textos, dispone que los derechos de propiedad intelectual son una excepción al dominio público que debe incentivar el desarrollo tecnológico, científico y artístico. Esta concepción de tipo totalitaria, negacionista de la propiedad inmaterial, otorga a todas las creaciones intelectuales una protección relativa que nace de la potestad estatal y que además queda supeditada en otros artículos a derechos como la educación, la salud, el acceso a la cultura y otros. Basta echar una simple mirada al articulado del Código de Ingenios para confirmar hoy, 6 años después, que su único propósito fue reducir al mínimo los niveles de protección de los derechos de propiedad intelectual hasta convertirlos en un simple e inocuo título o galardón para los creadores y beneficiarios y pasar a ser filtros iniciales de cumplimiento de convenios y acuerdos internacionales en esta materia. Es importante anotar que el Código de Ingenios derogó expresamente la Ley de Propiedad Intelectual de 1998, un cuerpo legal concebido entonces como un modelo de protección efectiva de estos derechos, que se adaptó y acogió las recomendaciones de los principales convenios internacionales y regionales sobre propiedad intelectual, derechos de autor y obtenciones vegetales, con una normativa que permitía, tanto en la vía administrativa como en la judicial y civil y penal, la protección eficaz de tales derechos. Actualmente, en cuanto a su letra muerta, el Código de Ingenios apenas cumple con los mínimos niveles de protección deseados en la mayoría de esos convenios y acuerdos a los que el Ecuador es suscriptor. Pero en la práctica ya no existe una tutela real y efectiva para defender los derechos de propiedad intelectual en el país. Las explicaciones para este desamparo absoluto que sufren hoy los titulares de los derechos de propiedad intelectual no están solamente en los aspectos normativos de una ley con espíritu confiscatorio y derechos constreñidos, sino también, por ejemplo, en el desfinanciamiento permanente al que los gobiernos han sometido al SENADI, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, organismo adscrito a la CENESID, que se encarga del registro, control y protección de estos derechos en el Ecuador, que supuestamente contaría con autonomía financiera, administrativa y operativa, pero que en realidad, a pesar de generar recursos anuales por más de 10 millones de dólares provenientes de las tasas que pagan los titulares y usuarios por esos servicios que no se cumplen, apenas recibe del gobierno central algo más de 3 millones de dólares, recursos insuficientes para mantener al personal, actualizar su tecnología y brindar los servicios de calidad y eficacia que debería prestar este organismo. La larga agonía en la que se encuentran los derechos de propiedad intelectual en el Ecuador ya nos está pasando factura como país en estos momentos en que el gobierno busca, por una parte, atraer a la inversión extranjera y por otra, suscribir y ratificar acuerdos comerciales con otras naciones o conjuntos de naciones. Cualquier tipo de inversión, acuerdo comercial presente o futuro, o negociaciones de gobierno a gobierno en las que intervenga el Ecuador, estará condicionada por la delicada situación que vive la propiedad intelectual en el país, incluido allí el desvalido SENADI, que se ha convertido en un mero receptor de solicitudes de registro sin ninguna capacidad de tutela efectiva de estos derechos. Y por supuesto, este problema se convertirá más temprano que tarde en un incómodo obstáculo o en una barrera insalvable si es que no se actúa de inmediato para reforzar y brindar una auténtica autonomía administrativa y financiera al SENADI, y si no se emprende de forma urgente la redacción de una verdadera ley de propiedad intelectual que sustituya al nefasto Código de Ingenios que hoy nos rige. Oscar Vela, Forbes, Ecuador. Ecuador y México, un simple acuerdo comercial. Artículo de Ramiro Canelos, publicado en Diario El Telégrafo. El ministro de la Producción, Julio José Prado, ha manifestado últimamente que las negociaciones con México se han extendido más allá de lo planificado por su reiterada negativa de otorgar acceso al mercado mexicano del banano y el camarón ecuatoriano. Productos que, por cierto, son de calidad mundial y forman parte fundamental de nuestra oferta exportable.
Es conocido que existen sensibilidades en determinados productos al momento de cerrar un acuerdo comercial. Sin embargo, existen muchas alternativas para diseñar regulaciones y periodos de desgravación mutua que harían factible suscribir el acuerdo comercial. Para contextualizar la importancia que puede tener este acuerdo, un breve análisis de una serie de datos de 5 años atrás del Banco Central del Ecuador nos permite apreciar que tenemos un permanente déficit de balanza comercial con México. Importamos 680 millones anuales en promedio y exportamos 133 millones anuales. En términos del total de exportaciones e importaciones del Ecuador, el comercio con México es muy marginal, ya que representa el 0.6% del total de las exportaciones y el 3.1% del total de importaciones. Será aún más marginal desde la perspectiva mexicana. Adicionalmente, y en el ámbito de América Latina, la Alianza del Pacífico, según sostiene la CEPAL, solo destina el 3% de su comercio hacia los propios países. En este sentido, la poca significancia en términos del tamaño del intercambio mutuo comercial nos indica que existe una enorme oportunidad de avanzar en el comercio regional, pero a su vez también nos indica que México carece de una estrategia regional de comercio al poner obstáculos a estos productos e impidiendo de esta manera cerrar el acuerdo con un país que pugna por formar parte de esta alianza. Hace bien el ministro Prado en manifestar que si en cualquier acuerdo comercial no vemos condiciones óptimas, podemos tomar una decisión política de frenar el avance. Está claro que de esta crisis de enormes proporciones, los esfuerzos nacionales serán insuficientes para superarla, más aún en el marco de una economía mundial más regionalizada alrededor de 3 grandes polos productivos: América del Norte, Europa y Asia Oriental. Existe ahora mismo un cambio cualitativo en la concepción y gestión de una globalización que va a privilegiar el comercio con cadenas de valor más cortas, por lo que se requiere de una visión política y comercial que profundice la integración regional como un factor de desarrollo social y económico sustancial, ya sea en el corto plazo, para salir más pronto de la crisis, y en el mediano y largo plazo, para fortalecer la diversificación e innovación productiva, en tanto promueva un comercio sostenible y resiliente a través de reforzar los encadenamientos productivos que incorporen valor agregado y tecnología, lo que deriva en un progreso multisectorial, como por ejemplo en la educación y el mercado del empleo. Artículo de Ramiro Canelos, publicado en Diario El Telégrafo. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.